Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga a todos ustedes donde quieran que estén. Ya regresé de la campaña. Ha sido un día muy bendecido. Dios ha sido bueno con nosotros y ya regreso hacia mi casa. Hoy correspondió al capítulo 3 de Daniel, que habla de la imagen que Nabucodonosor hizo de oro. Cuando Nabucodonosor tuvo el sueño donde vio a una imagen de aspecto terrible, Dios le dio una revelación verdadera y le mostró a Nabucodonosor lo que iba a suceder en el transcurso del tiempo. Y la interpretación Dios se la envió a través de Daniel, porque Dios presentó a Daniel como su siervo. Y Nabucodonosor estuvo de acuerdo con esa visión que Daniel le reveló. Él aceptó que realmente ese había sido su sueño. Pero pasado el tiempo, Nabucodonosor, dice la hermana Huay, que regresó a la idolatría. Y sus siervos, viendo que él había regresado a la idolatría, le aconsejaron que por qué no hacía una imagen totalmente de oro, ya que como la declaración que Daniel le había dicho que la cabeza de oro representaba a él, pues ahora sus siervos, que eran muy melosos y aduladores de Nabucodonosor, pues le dijeron que hiciera una imagen todo de oro. Entonces lo que Nabucodonosor hizo al hacer ese acto, él reinterpretó la revelación que Dios le dio a través de ese sueño. Entonces, eso que Nabucodonosor hizo fue un atentado contra la revelación que Dios le dio. No iba a permitir Dios que Nabucodonosor se saliera con la suya. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino, Él trajo la revelación de Dios para el nuevo pacto, para la iglesia cristiana. Y buenas noches. Él recogió las gemas de verdad que Dios le había dado al pueblo hebreo mediante Moisés. Mediante Moisés el pueblo hebreo recibió buen vino, verdaderas doctrinas. Pero cuando los judíos fueron exiliados a Babilonia, allá vieron muy de cerca la idolatría, y cuando regresaron de Babilonia hacia Israel, muchos de ellos quedaron contaminados y contagiados de la idolatría e incorporaron en el verdadero judaísmo que practicó Moisés, Esdras y Nehemías y Daniel y otros más, incorporaron cosas que iban en contra de la verdadera fe. Y entonces nació el judaísmo rabínico, un judaísmo contrario a la verdad que Dios le dio a Moisés. El judaísmo era verdad, pero el judaísmo rabínico era una perversión de esa verdad. Cuando Jesucristo vino y fundó la iglesia cristiana sobre su persona, la iglesia apostólica, cuando Él resucitó y ascendió a los cielos y envió el Espíritu Santo al iniciar su ministerio sumo sacerdotal en el lugar santo, los apóstoles se quedaron testificando de Cristo. Entonces, nuestro Señor empezó su ministerio sumo sacerdotal y los apóstoles testificaban aquí de Él. Pero cuando los apóstoles murieron y los hijos de los apóstoles, los que tuvieron familias, como en el caso de Pedro, como en el caso de otros, sabemos que el apóstol Pablo no tenía una esposa, pero otros apóstoles sí. El caso de que los hijos de los apóstoles también murieron y pasaron varias generaciones. Entonces llegó el momento en que llegó una generación en la cual ocurrió un cisma dentro de la iglesia apostólica, dentro de la iglesia primitiva, dentro de la iglesia cristiana. Y entonces una parte se mantuvo fiel a lo instituido por Cristo y los apóstoles, pero una parte abrazó el paganismo. La guerra que hubo en el cielo
se trasladó a la tierra. Y en la iglesia apostólica, en la iglesia primitiva, en la iglesia que fundó Cristo sobre su persona, hubo un cisma y una parte se quedó del lado de Cristo, como cuando los ángeles buenos se quedaron del lado de Dios y Cristo, y los ángeles que cayeron de la gracia siguieron a Satanás. Entonces en la iglesia apostólica hubo un cisma y ahí la parte que cayó de la gracia abrazó el paganismo de Roma y fue allí que nació la iglesia católica, apostólica y romana. Esa iglesia equivale a la imagen que Nabucodonosor hizo de oro, porque Nabucodonosor, al hacer la imagen de oro, reinterpretó la revelación que Dios le dio mediante el sueño de la imagen terrible, que era la cabeza de oro que representaba Babilonia, los brazos y el pecho de plata que representaba a Medo-Persia, el vientre de bronce y los muslos que representaba a Grecia, y las piernas de hierro que representaba a Roma, y los pies en parte de hierro y en barro que representaba a las naciones europeas que surgirían, a las tribus bárbaras que guerrearían y pelearían contra Roma y la vencerían. Pero Nabucodonosor, según el hermano White, dice que él quiso perpetuar su reinado y que sus consejeros lo adularon y él mandó a construir una imagen de oro, pues en Babilonia lo que predominaba era el oro. Entonces la iglesia apostólica es la revelación verdadera, pues Cristo la trajo. Ahí hubo una revelación equivalente a la revelación del sueño verdadero que Nabucodonosor tuvo. Pero la creación de la imagen toda de oro, ese ya fue el surgimiento de la iglesia católica, el levantamiento del domingo como día de reposo en lugar del sábado de Dios. Porque el sábado, junto con los 10 mandamientos, pues el sábado es parte de los 10 mandamientos, es una ley eterna. Entonces, la hermana White explica en el libro de los Hechos y en varios de sus testimonios que a medida que pasaban los años, Satanás iba influyendo para que el sábado fuera menospreciado. Y en cada reunión que hacían los prelados católicos, el sábado iba siendo puesto a un lado y decían que como los judíos habían crucificado a Cristo, el sábado también tenía mucho que ver con ser judaizantes. Pero el hecho de que los judíos crucificaran a Cristo no significa que Dios crucificó a su Hijo, pues la ley es de Dios, no de los judíos, pero la ley moral de los 10 mandamientos. En cambio, la ley ritual esa quedó abolida en la cruz de Cristo. Eso es lo que no comprenden los hermanos evangélicos cuando dice que nadie venga a hablarte de sábados, pero se refiere a sábados ceremoniales, que eran 7 sábados que se observaban en los ritos mosaicos o en los ritos ceremoniales o en las leyes mosaicas. Había 7 sábados sagrados anuales que se observaban y por eso la Escritura dice que nadie venga a hablarte de luna nueva, de días de reposo y de sábados, porque nadie venga a hablarte de días de reposo, de luna nueva. Ahí está hablando de la ley ceremonial, pero los evangélicos, a los cuales los han engañado sus líderes, le dicen, no, es que no hay ninguna ley moral ni ninguna ley ceremonial, es la misma, pero no, porque los 10 mandamientos Dios los escribió con su propio dedo y la ley ritual Moisés la escribió porque Dios se la dictó, y la diferencia es de que los 10 mandamientos fueron puestos en el arca de la alianza y la ley ceremonial fue puesta fuera del arca. Y aparte de eso, el arca de la alianza, que es muy nombrada en estos tiempos y que se procura buscar, era un simple receptáculo de los 10 mandamientos. En el arca se revelaba la Shekinah, la presencia de Dios. Pero ahí la ley de Dios era lo valioso y la presencia de Dios, que es lo que está solamente por encima de la ley. Solamente por encima de la ley está Dios mismo, aunque Dios ha hecho que su ley sea igual a Él, de eterna, sagrada e inmutable. Entonces, Cristo, según la hermana White, Cristo es la ley y el evangelio al mismo tiempo. Entonces, cuando Constantino el Grande decretó que la solemnidad del sábado se pasara al domingo, si no mal recuerdo, fue por allá de alrededor del año 280, si no mal recuerdo.
en donde él emitió un edicto, en donde dijo que la solemnidad del sábado se pasaba al domingo, descansen el populacho y los artesanos y algo así dice ese edicto, y entonces él transfirió la solemnidad del sábado hacia el domingo, y entonces eso quedó como decreto de la ley dominical, y a partir de ahí el papado empezó a surgir como una imagen de oro, porque el papado es una perversión de la verdad que Cristo instituyó mediante su vida y obra sobre su muerte y su resurrección y sobre el ministerio de los apóstoles. El papado es una perversión del evangelio. El papado es la sinagoga de Satanás y el papa es el máximo representante de Satanás sobre la tierra. Ellos lo saben, nada más que lo ocultan y mucha gente lo ignora. Entonces, de manera semejante como los pueblos se postraron ante la imagen de Nabucodonosor, de manera semejante ante este ídolo del papado llamado Domingo, se han postrado muchos. Pues nada más es cosa de que veamos, por ejemplo, de que la Iglesia Católica, que son 1.229 millones, guardan el domingo. La Iglesia Bautista, la Iglesia Pentecostal, la Iglesia evangélica, la Iglesia Presbiteriana, los mormones y todas las denominaciones cristianas, la mayoría guardan el domingo como día de reposo. El sábado lo guardan los judíos ciertamente, pero no aceptan a Cristo. Eso es un cuerpo sin el aliento de Dios, es un cuerpo sin vida. Y los hermanos bautistas del séptimo día no creen en la existencia de un santuario en el cielo. Entonces sí creen en la verdad del sábado, pero falta que ellos entiendan que en el cielo está el gran modelo, el santuario celestial, del cual Moisés se le pidió que hiciera una copia. Entonces quienes tienen la verdad de lo que ocurrió en el cielo, cuando Cristo entró en el lugar santo, porque en el original griego, en las escrituras griegas, cuando Cristo ascendió a los cielos, dice que Él entró en el santuario. Nada más que algunas versiones de la Biblia dicen que Cristo entró en el lugar santísimo, pero no, porque el santuario terrenal tenía un atrio, una puerta, un lugar santo y el lugar santísimo. Y en el cielo existe un templo, o sea, que allá está el modelo original, y cuando Cristo entró, el atrio del santuario de manera espiritual es aquí la tierra, porque aquí fue donde se sacrificó a Cristo y murió en la cruz. Aquí es el altar de los sacrificios, aquí en la tierra, simbólicamente, espiritualmente hablando. Y en el cielo está el lugar santo. Y allá Cristo es donde entró cuando empezó su ministerio sumo sacerdotal, y cuando Él anduvo aquí 40 días apareciéndosele a los apóstoles y discípulos y a muchas personas, después de su resurrección, a los 40 días ascendió al cielo, y 10 días más se cumplió los 50 días haciendo el Pentecostés. Entonces Él envió el Espíritu Santo, dando a entender que había empezado su ministerio sumo sacerdotal en el lugar santo. Tenía que entrar primero en el lugar santo, porque la Biblia dice que el pastor verdadero, el buen pastor, el pastor real, el verdadero pastor de las ovejas, entra por la puerta. No entra saltando la cerca o la barda, y tampoco va a romper la parte del lugar santísimo para entrar por la puerta de afuera, porque el lugar santísimo tiene una puerta por dentro, pero primero la puerta está en el lugar santo y luego pasas al lugar santísimo. Por espacio de 1810 años aproximadamente, Cristo estuvo oficiando en el lugar santo. Y el 22 de octubre de 1844, conforme a la profecía de los 2300 años, que comenzó en el año 457 antes de Cristo, cuando Ciro, Darío y Artajerjes dieron sus decretos. Claro que Ciro dio el decreto antes, allá por el 537, luego Darío lo dio como por el 520, y Artajerjes lo dio en el 22 de octubre del año 457 a.C. Pero esos tres decretos son como uno. Eso tiene una correspondencia paralela o una correspondencia idéntica, una correspondencia similar con el decreto del mensaje de los tres ángeles adventistas. O sea, los tres decretos de Ciro, Darío y Artajerjes tienen un contracara o un contrarrostro
en el mensaje de los 3 ángeles adventistas. Los 3 mensajes adventistas son 3 decretos. Entonces, esos 3 decretos fueron para que se reconstruyera Jerusalén. Y la profecía decía que la gloria de ese templo que se iba a reconstruir, cuando se reconstruyera Jerusalén, también se iba a reconstruir el templo, iba a ser mayor que la gloria del templo de Salomón. Y algunos ancianos que vieron el templo reconstruido lloraban porque decían que la gloria del templo de Salomón fue muy grande, pues estaba forrada de oro y tenía oro por dentro. Pero ¿en qué superó el templo que fue reconstruido a la gloria que se vio en el templo de Salomón? La hermana White dice que en la sola presencia de Cristo, cuando entraba a predicar en el templo conocido como el templo de Herodes, ahí se cumplió la profecía. Y Cristo una vez habló contra los fariseos y contra los saduceos y les dijo que la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, que mataste entre el altar y la entrada, sería demandada de ellos. Porque Zacarías, hijo de Berequías, cuando estaba siendo muerto, cuando moría, dijo, Jehová lo vea y lo demande. Y cuando Jehová estuvo presente aquí en la tierra, caminó en su ministerio terrenal, Jehová lo demandó y le acusó a los fariseos de que la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, sería demandada de su mano. Pues Zacarías dijo, hijo de Berequías, dijo, Jehová lo vea y lo demande. Y cuando Cristo estuvo aquí presente, Él lo vio y lo demandó, porque Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fueron testigos de cómo mataron a su siervo Zacarías, hijo de Berequías. Entonces Jesús, cuando estuvo aquí en su ministerio, demandó la sangre de su siervo, porque Él estuvo presente cuando mataron a Zacarías por medio de su Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo, Jesús dice, les enviaré otro consolador, el cual procede del Padre. Entonces mi Padre y yo vendremos y haremos morada en ustedes. El Espíritu Santo es la presencia del Padre y del Hijo. No solo es la presencia de Cristo, como lo quieren hacer ver los arrianos, Emanuel Vallejo, el pastor Carlos Cabello y Edgar Silva Bernales. El arrianismo es una herejía, porque es un dogma católico. El concilio de Nicea del año 325 se llevó a cabo entre puros arrianos y puros trinitarios. Los arrianos es catolicismo. El catolicismo se divide en 2 escuelas teológicas, arrianismo y trinitarismo. La Biblia no habla de trinitarismo ni del Dios arriano. La Biblia habla de la deidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la deidad. El trinitarismo habla de un Dios de 3 cabezas. El arrianismo habla de un Dios de 2 cabezas. Pero Cristo dice, el que me ve a mí, ve al Padre. Dios tiene una cabeza, 2 brazos, 2 manos, 2 ojos, 2 pies. Dios es una persona divina. Dios no es un monstruo como lo quieren hacer ver los arrianos, porque los arrianos dicen, Dios es el Padre y el Hijo. Es un monstruo de que en un solo cuerpo están 2 cabezas, Padre e Hijo. Y los trinitaristas dicen, no, Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero en un solo cuerpo. Si fuera así como dicen los arrianos, que Dios es un monstruo de 2 cabezas, o que Dios es un monstruo de 3 cabezas, como dicen los trinitaristas, entonces nosotros estaríamos creyendo en algo que la Biblia no sustenta, que no fundamenta. La Biblia enseña que Cristo para nosotros es eterno. Cristo para nosotros siempre ha existido, siempre ha estado junto al Padre, siempre creó todas las cosas por el poder de Dios. Cristo siempre ha estado con el Padre para nosotros. Pero para el Padre, Cristo sí tuvo un principio cuando el Padre lo engendró. Para el Padre, para nosotros Cristo es sin principio. Pues nosotros ni existíamos cuando Cristo ya vivía. Pero Cristo no fue creado, Cristo fue engendrado, porque la Escritura dice, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y un ministro adventista me dijo, no, es que cuando dice mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, se refiere a cuando el Espíritu Santo engendró a Cristo en el vientre de María. Pero eso es una infantilería. Cuando dice mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, se remonta a las edades cuando el tiempo ni existía. Entonces, la Biblia dice, hay un solo Dios verdadero, el Padre, porque del Padre procede Cristo. Y Cristo dijo, les enviaré otro consolador, del cual procede del Padre. Tanto Cristo como el Espíritu Santo proceden del Padre procede la vida, del Padre procede la ley, del Padre procede todo, excepto el pecado. Entonces,
Eso es la verdad que enseñan las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras no enseñan eso que enseñan los trinitaristas, que dice que el Padre vino por el centro, el Hijo vino por la derecha y el Espíritu Santo vino por la izquierda. Y los arrianistas enseñan que el Padre vino por el centro y que Cristo vino por la derecha y que el Espíritu Santo no existe porque Cristo es el Espíritu Santo. Pero esas son mentiras de los arrianistas, de Manuel Vallejo, de Carlos Cabello y de Edgar Silva Bernales y del Pastor Robles. Esas son mentiras. Son mentiras, son herejías. Esa era lo mismo que creía Arrio. Arrio creía que Cristo fue creado. Arrio, que también algunos dicen que creía que Cristo era engendrado, pero de una manera que da a entender de que Dios es un monstruo de dos cabezas. Arrio, la escuela de Arrio era Alejandría. La escuela de Alejandro, que era trinitarista, era Alejandría. Alejandría era una escuela rival de Antioquía. La verdadera fe estaba en Antioquía, por eso era conocida como la Nueva Jerusalén. Hermanos adventistas del séptimo día, no se dejen engañar por Manuel Vallejo, no se dejen engañar por Carlos Cabello, el pastor Carlos Cabello, no se dejen engañar por Edgar Silva Bernal, por ese tal Robles. Escudriñen la Escritura con una mente inocente. No dejen que los engañen. El arrianismo y el trinitarismo no son parte de la fe adventista. Por eso la hermana White no creía en la Trinidad. Nunca escribió la palabra Trinidad ni aparece en la Biblia. Pero eso es mentira de que la hermana White era arrianista. La hermana White no era seguidora de Arrio. La hermana White creía en la deidad, porque la hermana White en sus escritos dice que hay tres personas en la deidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios es un Dios trino, pero no trinitario, porque la Trinidad se explica de muchas formas, pero ninguna tiene fundamento en la Biblia. La Trinidad dice que hay tres triángulos. En el primer triángulo el Padre aparece arriba, el Hijo abajo, el Espíritu Santo a la izquierda. En el segundo triángulo el Padre ya bajó a la derecha, el Hijo pasa a la izquierda, el Espíritu Santo pasa arriba. Y en el último tercer triángulo, ahora el Hijo pasa arriba, el Padre pasa abajo y el Espíritu Santo pasa a la izquierda. O sea, eso no viene en la Biblia. En la Biblia el Padre está en el trono, el Hijo está a la diestra y los 7 Espíritus de Dios, que representan la plenitud de Dios, la perfección de Dios infinita, están enfrente. Jamás va a haber que se intercambian de lugares. Y el Dios arriano tampoco existe, porque el Padre está en el trono, el Hijo está a su diestra y los 7 Espíritus de Dios están enfrente. Los 7 Espíritus de Dios es la plenitud de Dios. Los 7 Espíritus de Dios aparecen en el Antiguo Testamento. Los 7 Espíritus de Dios están manifestados en el Antiguo Testamento así: 1, Génesis; 2, Éxodo; 3, Levítico; 4, Números; 5, Deuteronomio; 6, Salmos y Proverbios; y 7, los profetas menores y mayores. Los 7 Espíritus de Dios están manifestados en el Nuevo Testamento en la siguiente manera: Éfeso 1, Esmirna 2, Pérgamo 3, Tiatira 4, Sardis 5, Filadelfia 6 y Laodicea 7. Ahí están los 7 Espíritus de Dios. Y los 7 Espíritus de Dios están manifestados en el Adventismo, porque el Adventismo es el Patriarcas y Profetas 1, Profetas y Reyes 2, Deseado de toda la gente 3, Hechos de los Apóstoles 4, Conflicto de los siglos 5, los escritos de los pioneros y los testimonios de la hermana White 6, y los escritos de John C. Waggoner de la justificación de la fe 7. O sea que el Espíritu de Dios se ha manifestado en el judaísmo, en el cristianismo y en el adventismo. Por eso la Biblia dice Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Abraham representa al judaísmo, Isaac representa al cristianismo y Jacob representa al adventismo. Por eso se llama el adventismo el mensaje de los 3 ángeles. Porque en la historia los 3 grandes ángeles de Dios, los 3 grandes querubines son judaísmo 1, cristianismo 2 y adventismo 3. Pero ese triple sello también se tenía que ver en el adventismo. Y el mensaje del primer ángel en el adventismo se dio en el año de 1843. El mensaje del segundo ángel se dio en el año de 1844. Y el mensaje del tercer ángel se dio en 1888 en el Congreso de Minneapolis. Esos 3 grandes ángeles que están en la historia como judaísmo, cristianismo y adventismo, ahora en el adventismo también
ellos hicieron un trabajo porque el adventismo tenía que contar con ese triple sello. Eso me lo reveló Dios cuando yo fui arrebatado en una visión mientras estaba en mi casa. Yo miraba los árboles de mi casa, del patio, un jardín que tenemos en el interior de mi casa, y entonces ahí fui arrebatado hasta arriba en el tercer cielo, y entonces yo vi allá en un lugar en donde habían seres de una gran estatura vestidos de blanco con un cordón de oro en la cintura y con sandalias de oro, con vestidos que llegaban hasta el suelo, casi a ras de suelo, pero vestidos blancos como ningún lavador los puede hacer aquí en la tierra. Y esos seres eran de un rostro noble y eran más altos que esta barda que está aquí. Esta barda es una construcción que está al lado de mi casa. Esta barda está grande, yo no alcanzo el tamaño de esta barda. Miren nada más el tamaño de esta barda que tiene. Miren hasta dónde llega mi mano, miren qué tan alta está. A esa altura eran los seres de nobleza que vi allá en el cielo, que eran ángeles. Entonces yo vi cuando un ser de más altura que ellos y de más majestuosidad les hablaba, y me di cuenta que ese ser era Cristo, y les explicaba, yo no lo oía, pero lo entendía en mi mente, que les decía que el hombre había caído en pecado. Entonces yo vi que esos seres, que entendí que eran ángeles, levantaron sus manos en señal de que querían dar la vida por el hombre, y que de la cantidad de manos que se levantaron es la cantidad de mártires que va a haber, y esa cantidad de mártires no se ha completado. El número de mártires que va a haber sí se sabe, porque el número de manos que se levantaron es un número contable. Entonces ahí fue donde yo aprendí todo lo que sé, porque no me lo reveló hombre, sino que yo he escudriñado las escrituras desde que tengo lo uso de razón, de hace 40 años que sigo a Dios a través del adventismo, sigo a Jesucristo a través del adventismo, pero hace 34 años me bauticé en el adventismo. Soy miembro regular, miembro que va sábado con sábado, viernes con viernes, me reúno los domingos allá en la iglesia, y los miércoles les voy a grupos pequeños, pero soy un miembro que se puede decir que va consecutivamente, reunión con reunión, a donde haya reunión yo ahí estoy presente. Pero yo confieso que tuve esa visión, y yo cuando salí de esa visión oré a Dios pidiéndole que si eso no había venido de Él, que se me borrara, y jamás se me ha borrado. Entonces allá en el cielo se me explicó lo que nunca comprendí. Por eso yo cuando hablo no hablo como que creo, como que pienso, sino que hablo conforme a lo que yo entendí, y es por eso que yo explico las cosas así. Yo entrego el mensaje, si alguien quiere creer, adelante, si le es útil, si le sirve, pero a mí no me conviene quedarme callado. Yo ahorita acabo de venir de dar una campaña acerca del libro de Daniel, que voy a subir el video aquí atrasito de este que estoy haciendo, lo voy a subir para que la gente compruebe si yo hablo palabras huecas o si hablo conforme a las escrituras. Yo ahorita tengo un poquito de fama aquí porque algunas personas me hablan, me invitan a lugares así, pero a mí no me interesa ser famoso. A mí lo que me interesa es que la verdad se sepa. Y yo sé que el día de mañana me van a hablar de otros lugares donde yo voy a ir a explicar la verdad tal cual es en Cristo, porque la iglesia adventista ahorita está dividida en arrianismo y en trinitarismo, pero hay unos que no creen ni en el arrianismo ni en el trinitarismo, porque esos han escudriñado y se dan cuenta que el arrianismo de Manuel Vallejo, de Carlos Cabello y de García Benales y del pastor Robles es mentira. Y el trinitarismo que tienen ahorita los pastores adventistas también es mentira. La verdad es la deidad. El Padre es el Padre de Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios, y el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. Cristo no es la misma persona que el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no es humano. El Espíritu Santo no sangra. El Espíritu Santo no muere. El Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles, y Cristo intercede mostrando su sangre. Mi sangre, Padre, mi sangre. Entonces debemos de ir en oración, en ayuno, a escudriñar las Escrituras para que Dios nos vaya mostrando el camino. Yo tengo que seguir adelante
porque el Señor me llamó a su servicio, pero no soy el único. Los hermanos adventistas tienen mucho conocimiento y hay hermanos en otras denominaciones que también tienen conocimiento. Yo solo voy a exponer lo que yo entiendo que Dios me ha dado, y a eso es a lo que me dedico. Hago mi trabajo día con día, me gano el pan día con día, vivo al día, pero el Señor me sostiene y yo voy a seguir trabajando por la obra de Dios, pero trabajo con la iglesia. Yo no soy un átomo disperso o una rama extraviada, como escribió Elena G. de White, que son las personas que se alejan del pueblo en una forma que parecen ministerios independientes, pero es cosa fácil de ver que en un ejército que se está enfrentando a otro ejército, si alguien sale de este ejército y se va a querer enfrentar al otro ejército, solito lo van a matar fácilmente, pero ejército contra ejército ya es otra cosa. Entonces, aquellas personas que piensan que porque están en un ministerio independiente creen que van a triunfar, están muy equivocados. Los va a destruir el enemigo fácil. Están queriendo enfrentar una guerra solos y así no se puede. Tienen que comprenderlo. Tienen que dejar de ser insensatos y necios, esos que piensan que van a agarrar camino solos. Por cierto, Emanuel Bellejo y el pastor Carlos Cabello llega así Barbenales, no crean que se llevan muy bien, que son amiguísimos, no, porque cuando son ángeles caídos, los ángeles caídos se aborrecen. Los arrianistas aborrecen a los trinitaristas y los trinitaristas aborrecen a los arrianistas. Acá rato se están peleando en el Facebook, en el Face. No, los hijos de Dios, la unidad con Cristo, el amor a Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo. Si no entiendo los dogmas, las doctrinas y de teología, pues me dedico a servir al prójimo, porque está escrito que el cumplimiento de la ley se cumple en el amor al prójimo. Entonces, si yo quiero ser salvo, pues voy a procurar cumplir la ley, pero ese cumplimiento por la ley es un don que Cristo me regala por la obra que Él hizo. Nosotros somos salvos por la fe, pero ser salvo por la fe significa ser salvo por la fe de otro, del Cristo. Entonces yo voy a dedicarme mejor a asistir a los enfermos, a visitar a los huérfanos, a llevarle alguna despensa a la viuda y evitar los debates teológicos que no sirven para nada. Pero bueno, yo seguiré adelante y me dio gusto poderlos saludar, hermanos, en esta noche. Que Dios los bendiga abundantemente. En el nombre de Jesús, amén.